Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta charla, a esta conferencia que lo que pretende es plantear un debate. Tengan en cuenta que si ven las cámaras de televisión es porque estamos grabando un programa de televisión que vamos a transmitir en QM Noticias, el canal de la provincia de Buenos Aires, para, bueno, en principio plantear un debate que ustedes saben tiene que ver sobre si existe o si hay alguna diferencia entre el periodismo porteño y el periodismo local o el periodismo bonaerense. Nosotros desarrollamos nuestra profesión en la provincia de Buenos Aires, muchos de nosotros, y a veces también nos planteamos este tema en la redacción o en nuestros lugares de trabajo, y queríamos también discutirlo con todos ustedes. El Grupo Cielo, además de la radio, de Infocielo y de QM Noticias, está planteando estas charlas. Ya se desarrolló una aquí en este mismo espacio sobre el deporte y en este caso, bueno, vamos a hablar de periodismo. Me acompañan en esta conferencia Eduardo Aller, que además de ser docente de la Facultad de Periodismo aquí en la Ciudad de La Plata, es gerente de noticias de QM Noticias. También está Pablo Ibáñez, que también participó, trabajó en el Grupo Cielo, trabajó en ámbito financiero y ahora se desempeña en el diario Clarín. Está con nosotros también Gustavo Silvestre, a quien saludamos. Trabajó en su momento en el canal Todo Noticias, ahora en Radio 10, y también en C5N. Y a mi lado se encuentra Mariano Moadev, que es periodista también, todos somos periodistas aquí en este panel, y además es secretario de Medios de la provincia de Buenos Aires. Y el tema está planteado. La idea es debatir esto, si hay alguna distinción entre el periodismo local y el periodismo porteño de la ciudad de Buenos Aires, cómo distinguir entre lo nacional y lo bonaerense. Y bueno, la palabra primero la tiene Eduardo Aller. ¿Estamos ahí? ¿Anda? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha por mí? Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Grupo Cielo por invitarme a participar de este panel. Un honor, obviamente, compartir la mesa o lo que es esta... Hola. Lo que es esta jornada con Totó, con el Turco, con el Gato y obviamente con vos, Vero. Y bueno, no vamos a avanzar mucho en decir lo que es QM Noticias, porque además creemos que está bastante instalado. Me parece que hemos hecho un trabajo desde hace un montón de tiempo justamente insistiendo en lo que era la necesidad de tener un canal de la provincia de Buenos Aires. Creo que ese trabajo que verdaderamente ha sido de hormiga y que se sigue haciendo, pero que la verdad que es de todos los días, bueno, ha tenido sus frutos. Obviamente que esto recién empieza porque la instalación de un medio y más de un canal de televisión, con la propuesta que tenemos nosotros, obviamente que es casi una tarea titánica, pero bueno, la seguimos haciendo todos los días, obviamente con un montón de desafíos, y me parece que por ahí lo importante, lo interesante, y además obviamente están todos los que participan de QM y que ya conocen QM, digo, por ahí lo interesante para después comenzar a debatir son los desafíos que hay en hacer una agenda bonaerense y una agenda provincial. Nosotros cuando arrancamos con QM Noticias nos pasaba una cuestión, era que todos sabíamos lo que era una agenda local y todos sabíamos lo que era una agenda nacional. Pero quizás lo que nos faltaba y lo que verdaderamente estaba borrado y no existiera una agenda bonaerense. No desde lo político, porque bueno, a mí me pasó pasar primero por Infocielo y como redactor obviamente de política provincial, ahí sí ya había un campo bastante desarrollado. Pero después cuando nos decían, bueno, hagamos un noticiero común, como los que ven todos los días, pero bonaerense. ¿Y después qué teníamos que hacer? Digamos, ese era por ahí el principal desafío. O sea, ¿qué era lo policial, lo de interés general, lo de economía, lo de cultura, lo de deportes? Que ahí hay alguien también de la parte de deporte, que también es otro gran desafío, los deportes a nivel provincial. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ahí es, y a partir de eso empezó la construcción y empezó todo un trabajo de verdaderamente identificar, siempre a prueba y error obviamente, qué era lo importante para todos los bonaerenses y después para cada una de las regiones. Quizás por ahí pasó bastante el desafío y además por una situación que había una gobernación, una legislatura y un montón de instancias provinciales que estaban un poco borradas. Eso era un poco lo loco y lo que más sorprendía. Que los bonaerenses estaban muy pendientes de lo que pasaba, estaban, digamos, no sé si nosotros hemos transformado eso, ojalá lo hayamos hecho en algún punto,
pero era pensar que la vida de todos los días dependía o de la nación o del intendente, pero lo que estaba por ahí más borrado era la parte de la provincia. Y más que nada también de la legislatura, que es donde se definen en todo caso y en última instancia un montón de cuestiones como la educación, la salud, la seguridad, digamos, todas las cosas de debate de todos los días, pero que verdaderamente pasan y tienen su solución en el ámbito bonaerense, no en el ámbito nacional, más allá después de lo que puede ser una línea de gobierno nacional. Entonces, bueno, empezamos a trabajar esa situación, empezamos a ver cómo podíamos armar una agenda que tenga que ver con la gobernación, con la actividad obviamente del gobernador, ahora de la gobernadora, la importancia de las intendencias. La verdad que también en algún punto fue un trabajo de buscar información y también de ir aprendiendo un montón de cuestiones, que obviamente hoy las tenemos mucho más aceitadas, pero que en su momento también era toda una novedad para nosotros. El hecho de vincularnos con los periodistas del interior, que la verdad hacen un laburo terrible y a veces con muy pocos recursos, y a partir de ahí también utilizarlos a ellos como fuentes y hacerlos un poco partícipes de lo que es QM Noticias. Siempre tratamos obviamente de no repetir lo que nosotros sentíamos que por ahí a veces Capital hace con los bonaerenses, es decir, mirar todo o pasar todo por esa lupa, pero sin generar mucha instancia de consulta o de ida y vuelta. Entonces la idea era obviamente hacerlo, pero a partir de un diálogo, insisto siempre, de hacerlos parte. Entonces también el desafío pasa por ahí, por hacer que QM lo sientan propio, y eso se logra a través de utilizar a los periodistas de esas ciudades como fuentes, poder utilizar a los intendentes, pero también poder utilizar a los vecinos, tener una apertura a lo que es la llegada a los municipios, y después, insisto, entender qué es lo que le pasa a cada una de las regiones, porque también vimos eso rápidamente, la provincia no es una sola, entonces nos pasa mucho que cada cosa que sucede tenemos que a veces identificar qué sector de la provincia por ahí se ve perjudicado. Pasa, por ejemplo, con el turismo, la cuestión y el debate, por ejemplo, que se dio hace poco con el tema de los feriados puente. Nosotros sabíamos que impactaba en Mar del Plata, pero no solo en Mar del Plata, sino en el Partido de la Costa, en Villa Gesell, en Pinamar, en Madariaga, en Necochea, en San Cayetano. Tener una mirada desde la provincia, cuando los temas son nacionales, pero es una mirada desde la provincia. O sea, ir todo y me parece que lo interesante también, y lo que nos hace por ahí hacerlo todos los días, es que a medida que lo hacemos nos damos cuenta que sirve, no porque lo haga QM en todo caso, porque por ahí mañana lo puede hacer otro, ojalá lo sigamos haciendo nosotros, pero por ahí se suma alguien, se suman varios, y verdaderamente que todos los días se confirma la necesidad que haya un canal, o que los bonaerenses cuenten su realidad, básicamente, y después pongámosle el nombre que le vamos a poner, en este caso es QM Noticias, pero cambia radicalmente la forma de ver un tema, aunque sea el mismo tema, verlo desde la provincia de Buenos Aires. Y cómo cosas que son pequeñas o mínimas, o una columnita de un diario nacional, son un drama para un municipio o para varios de la provincia de Buenos Aires. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que hay que seguir insistiendo con esta situación. Pasa con el tema de los tambos, pasa con el tema hasta de los pescadores artesanales, que en un momento hubo una crisis terrible y sabíamos que en Lavalle y en Monte Hermoso eso significaba el trabajo para un montón de familias. Pasa con el cierre de las empresas, que a veces por ahí es un dato más o es un sector que se ve un poco lastimado, pero por ahí hay una ciudad que depende exclusivamente de ese sector. Y esa es un poco la mirada, digamos. Siempre en los temas, buscar temas obviamente que puedan superar lo local, pero generar una identificación entre bonaerenses, y temas nacionales o temas que se imponen, y aunque sean el mismo tema, la cuestión pasa también por el tratamiento. O sea, cómo perjudica o no, o cómo se puede solucionar esa situación. Insisto, a veces obviamente nos equivocamos y a veces terminamos haciendo un poco lo mismo que los medios nacionales, pero el desafío pasa todo el tiempo por ahí, por poder mantener esa calle, esa parte del medio que tiene que ver con la agenda provincial. Cuando arrancó QM y después tuvimos el aval del AFCA en su momento para tener este canal, lo que decía justamente una parte de los fundamentos era que
decían, bueno, QM es un canal legal porque básicamente representa o va a difundir una idiosincrasia, una cultura que es la bonaerense. Y me parece que ese es el marco donde todos los días queremos como trabajar y obviamente siempre hacerlo un poco más ancho. Y eso se relaciona mucho con algo que siempre nosotros insistimos del grupo, que es la cuestión de la identidad. El reforzar eso o trabajar en ese ámbito, digamos, el tema de la identidad bonaerense. Porque, digamos, para defender algo, como para sentirse parte, lo más importante es, bueno, sentir un apego, y ese apego pasa por la identidad. Y bueno, un poco por ese andarivel vamos. Insisto, vuelvo al principio para terminar, creo que la instalación ha sido bastante interesante, nos pasa con legisladores, nos pasa con funcionarios, nos pasa con referentes, nos pasan, bueno, con los que son las fuentes que nosotros generalmente usamos, pero que por suerte cada vez nos cuesta menos conseguir noticias, y eso los periodistas saben que eso es un gran alivio cuando te empiezan a buscar y cuando te empiezan a tener como primera fuente o como un ámbito tradicional de difusión de los intereses de un sector o de quien sea, sabes que por ahí va bien. Lo que sí, obviamente tenemos una ayuda terrible para difundir todo, que tiene que ver con los otros medios del grupo, obviamente con Infocielo, que es un portal impresionante, y a partir de eso nosotros podemos difundir un montón de lo que hacemos. Obviamente ahora a través de las redes sociales que estamos dando una bola impresionante, una bola importante, pero obviamente que nos gustaría tener más visibilidad para que el ciclo o esta cosa de ir reafirmando lo que hacemos tenga un poco más de fuerza. Así que, bueno, obviamente que todos los días estamos ahí en la redacción, pero obviamente que hay cosas que por ahí se nos escapan y que nos exceden. Y, insisto, el tema de la visibilidad y el tema de que QM Noticias esté en la grilla de todos los cables y de todas las empresas de la provincia de Buenos Aires sería obviamente una gran ayuda para que el canal se vea más. Y también eso es el otro desafío. Y es a veces hacer tele sin verdaderamente saber quién está del otro lado. Pero bueno, cada vez, insisto, tenemos más señales. No tenemos rating, no tenemos una medición que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires, pero cada vez que generamos algún tipo de contacto con la gente, bueno, la respuesta cada vez es mayor. Así que bueno, ese es el camino y me parece que un poco es el desafío, digamos. Todo el tiempo tenemos un sistema aceitado, cada vez tenemos una agenda y hemos construido algunos caminos por donde generalmente vamos cuando vamos contando las noticias, pero eso también todo el tiempo se está moviendo, ¿no? Porque es bastante nuevo y bueno, siempre aparecen cosas que antes no estaban y insisto, es contar un poco la provincia desde nuestra mirada. Sí, no, bueno, después vamos a debatir seguramente porque el planteo interesante es el de la identidad bonaerense y precisamente lo que hace QM es poner esto en discusión, un tema que probablemente no se hable en los medios de comunicación. Pablo, trabajás en el diario Clarín, un diario importante, pero sos bonaerense y conocés mucho la política de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tendrás también tu mirada sobre esto. Bueno, gracias primero por la invitación, por varios amigos que están acá. Tengo un problema de la boca, siempre hablo mal, tengo un problema odontológico, así que voy a hablar peor, pero bueno. Soy bonaerense, vivo en La Plata, nací en la provincia de Buenos Aires, hice periodismo en el Grupo Cielo, en Infocielo, en la radio, y hace un par de años cubro casi especialmente todo lo que tiene que ver con peronismo y peronismo bonaerense, por lo tanto también puedo mirar lo que es la historia de la provincia, particularmente por lo menos desde el lado de la política. Me cuesta siempre creer o entenderme como un periodista porteño, más allá de que esté en un diario nacional, porque justamente he tratado todo este tiempo de mirar más allá de lo que ocurría en la ciudad de Buenos Aires. Pero al margen de eso me permito hacer algunas observaciones con eso. Me parece que yo pensaba que había como tres planos. Hay un plano que es claramente territorial, que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires, abarcarla con una sola identidad es francamente imposible.
hablaba recién con el Turco y con Matías Méndez, de que en algún momento la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad que hay algunos distritos que están inundados y otros que están en sequía, digamos, para entender como una referencia de la diversidad y de la inmensidad de la provincia. Lo territorial es muy difícil de abarcar, creo que la identidad tiene que ver un poco con eso, además de que la identidad tiene que ver con el problema. Cuando yo pensaba esta historia de periodismo porteño versus periodismo del interior, yo no sabía dónde poner al conurbano, porque el conurbano tiene conductas claramente mucho más porteñas en los intereses, en las preocupaciones, que muchas veces lo que ocurre con el interior. Y siempre cito como un dato particular la experiencia de mi familia. Yo soy de un pueblo muy chiquito de la provincia que se llama Leandro en Alem, donde creo que el último episodio delictivo era ocurrido en el año 94, cuando ocurre cada tanto alguno, hay una especie de episodio de todo el pueblo, 2.700 habitantes, y sin embargo los comportamientos de la gente que vive en Alem es como si viviese en el medio del caos, como si viviese en Bagdad. ¿Por qué? Justamente por el consumo básicamente de la televisión. Yo creo que en eso hubo en su momento, yo que empecé a hacer periodismo en los años 90, hubo un tránsito que fue el fenómeno Crónica TV, que fue el primero que empezó a martillar con la idea de la experiencia de la inseguridad ciudadana y las experiencias dramáticas, el tipo que lo habían choreado 3 veces, la familia que sufría. Y ahí eso empezó a contagiarse. Y yo lo viví por mi propia familia, ese contagio de la información que tiene que ver con lo nacional y el impacto básicamente de TV. Ahora, más allá de lo territorial, yo creo que hay un fenómeno político, que es la centralidad. Y la centralidad es también inevitable. Cuando vos decías que luchás para no cometer el mismo error que se comete Capital con el resto del país, es un poco el fenómeno, porque en definitiva La Plata es el centro de la provincia, la capital de la provincia, y hay cierta centralidad de las decisiones que se toman acá que impactan en otros lados, y creo que no necesariamente, como suele ocurrir, el centro de poder, el centro económico, político y demás, termina de mirar al interior a la hora de tomar decisiones. No solo lo legislativo, que es una mirada importante, pero también hay límites mucho más difusos que tienen que ver con el federalismo, con las decisiones que puede tomar la provincia y que no. Hablando con Feudale el sábado en la radio, yo le decía que me daba la impresión que si uno quiere repensar la provincia, es muy, muy difícil pensar una provincia de esta dimensión. Como es muy difícil pensar una Matanza de 1 millón de habitantes, es muy difícil pensar una provincia que tenga tanta diversidad y administrarla definitivamente. Yo citaba como un dato, que me parece que ha sido una especie de trituradora la provincia de Buenos Aires históricamente, que hace rato que no hay un gobernador que es un dirigente absolutamente bonaerense. Vidal es de Morón, es una dirigente de la zona oeste, pero hizo su carrera política en la capital federal, fue vicejefa de gobierno porteño. Ocurrió antes, Scioli vino, se enteró casi de casualidad que había vivido un par de años en Matanza y con eso logró ser candidato a gobernador primero. Había ocurrido antes, quizá, y nos podemos permitir alguna digresión con el tema de Felipe Solá, porque era más bonaerense a pesar de que vivía en Retiro, pero bueno, era un poco más bonaerense en las formas y en sus intereses y en su historia. Pero había ocurrido antes con Rucauf. Creo que el último dirigente bonaerense que vivió en la provincia de Buenos Aires fue Duhalde, para bien o para mal, puede gustar o no, pero como emergente surgido de la política bonaerense. Bueno, y Cafiero, digo, el último que llegó a gobernador, tipo que gobernó hasta el 99 en la provincia de Buenos Aires. No, el último estoy diciendo, no tenemos referencia a lo que es la cronología, muchachos. Último, ¿cuál fue el último? Duhalde. Armendari fue en el 83. Bueno, voy a ese punto. Entonces me parece que la centralidad también es muy difícil y es una trituradora. Y es un conflicto que muchas veces la política no logra resolver ni consigo mismo, porque a veces también cuesta conseguir referencias, cuesta que un intendente exitoso tenga la posibilidad de emerger. Alguien va a decir, Massa fue un caso. Al revés, Massa hizo el proceso inverso. Massa fue un dirigente nacional, bajó a ser intendente de Tigre y después resurgió como intendente de Tigre buscando territorialidad justamente en Tigre. Pero antes había estado en ANSES, había tenido todo su periodo de difusión, conocimiento e instalación pública. El tercer plano, para hacerlo lo más breve, me parece que es lo tecnológico, y ahí está el otro punto. Hoy me da la impresión, lo hablaba el otro día con algunos amigos que estaba cenando, hoy me da la impresión que toda la programación de una radio, de un canal de televisión se sintetiza en 4 minutos.
lo informativo. Todo lo demás es acompañamiento, empatía, simpatía, compartir, poner radio, saber que hay alguien ahí hablando, alguien que está contando lo que le pasó, lo que vio, pero informativamente lo podés sintetizar en 3-4 minutos. Y ahí está el valor agregado y el disvalor, porque de última decir, ¿para qué voy a tener una programación de 12 horas si lo que va a servir va a ser 4 minutos? Pero también está ahí la posibilidad de la difusión y la posibilidad de tener una visibilidad más allá de estar o no estar en todos los televisores de la provincia, porque también las redes por lo menos permiten eso. Y el otro elemento que tiene que ver con la identidad, yo creo que más allá de la identidad bonaerense, para construir una identidad bonaerense, primero tiene que haber identidades regionales o locales, o de pueblos o de ciudades particulares, que las hay. Y que por suerte también yo creo que en ese punto todo el nuevo formato de la comunicación y de la tecnología ha permitido que cada vez haya más versiones y más voces de los intereses locales, de los intereses de La Plata, de Junín, de Pergamino, de Alem, de Tandil, de Necochea y demás. Y ahí tiene que ver un poco con esas identidades. Me parece que estamos como en medio de un gran problema porque es difícil abordar una sola cuestión en un plano, porque asimismo estaremos en todo caso también terminando de entender cómo va a ser, digamos, la televisión que viene. También estamos lidiando con este fenómeno de que cada vez hay menos zapping, y entonces también tiene que ver ahí hasta la propia síntesis que se puede hacer de esa información. Me parece naturalmente interesante el debate porque es revisar la provincia, porque es revisar la política de la provincia, porque es revisar los medios y sobre todo entendiendo esto como una posibilidad en todo caso de repensar algunos procedimientos para que la vida de los bonaerenses, que se ha deteriorado a lo largo de los últimos años, pueda tener algún canal de expresión y además de encontrar alguna especie de solución. Es interesante debatirlo desde ahí, me parece que va a ser difícil encontrar una respuesta inmediata y ahora, pero como siempre todas estas discusiones hay que darlas para empezar a plantear, por lo menos para empezar a ensayar respuestas o posibilidades de respuestas. Muchas gracias. Pensaba mientras hablabas que probablemente las identidades también puedan incluir estas diferencias, ¿no? El interior y el área metropolitana. Y pensaba también que probablemente el problema de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, es estar tan cerca de Capital Federal. Digo, vos sos de Entre Ríos. Yo por suerte, hola. Suerte rompo esto de porteños o bonaerenses, soy entrerriano, por suerte. Las provincias tienen una identidad, exacto, digo, el interior del país, digo, el que es santafesino, entrerriano, del sur. Sí, sí. ¿Vos tenés esta sensación? Sí, totalmente. Yo me formé periodísticamente en Concepción del Uruguay, donde soy. Y además, yo creo que hoy, no les quiero aguar el debate, pero hoy en la actualidad me parece que ya está superado esto de periodismo del interior versus porteño, porque el desarrollo de las redes, la tecnología, todo lo ha superado. Diferente es cuando yo vivía en Concepción del Uruguay, y en esto puedo contar toda mi experiencia, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, nos informábamos a través de Radio Colonia, porque la información penetraba a través de Radio Colonia, que entraba a Entre Ríos como un chifle, y los canales que veíamos era el canal 3 de Paysandú y el 5 de Fraiventos, porque eran los tiempos en que tenías que subir con la escoba a orientar la antena para captar un canal de Buenos Aires, cuando lo podías captar. Entonces yo siempre cuento que a mí siempre me gustó la política desde chico, y yo siempre cuento, cuando tengo este tipo de posibilidades, que del golpe del 76, yo recién ingresaba a primer año del colegio, me enteré toda esa noche y todo el día anterior por Radio Colonia, que me informaba al minuto de cómo las tropas avanzaban, qué pasaba, que la madrugada escuchando Radio Colonia, y creo que me enteré antes que los uruguayenses de que se había producido un golpe. Y después tuve la suerte de formarme periodísticamente también en Concepción del Uruguay, en un medio radial y en un medio como El Diario, que realmente no tenían nada que envidiarle a los profesionales porteños, porque eran profesionales de primer nivel, de mucha formación, y eran los tiempos en que, claro, cuando yo me vine en el 82 a estudiar a Buenos Aires, claro, te decían, pero ¿para qué vas a ir a estudiar periodismo? Ya estás formado.
Y claro, yo ya había empezado a trabajar a los 16 años en la radio y en el diario mientras hacía la secundaria. Claro, y son en el interior, y en esos tiempos uno hacía de todo. En la radio eras operador, pasabas música, abrías el micrófono, eras locutor, periodista, salías a cubrir notas y tenías una formación impresionante que tal vez en ese momento no te lo estaban dando las pocas escuelas de periodismo que había, que creo que acá en La Plata estaba cerrada por la dictadura, ¿no? Porque me pasó a mí cuando yo decido venir a estudiar periodismo, bueno, acá estaba cerrado, en Buenos Aires empezaban a surgir algunos primeros lugares terciarios, pero bueno, entonces yo ahí privilegié, tengo la experiencia, me pongo a estudiar una carrera universitaria para formarme, entonces me metí a estudiar otra pasión que era mía, licenciatura en Historia en la UBA, y ya el bagaje lo tenía. Realmente tenía la experiencia, ¿no? Después hice el COSAL para tener el título también. Pero ha ido, y en esos tiempos que yo vivía en Concepción del Uruguay, el diario llegaba después del mediodía. Entonces uno se informaba por los medios locales, era la radio, escuchar al mediodía, al noticiero del mediodía de la radio que te informaba de quién había muerto, de que el nacimiento, de las cosas de la ciudad. El diario del pueblo, que te informaba de las cosas, y a la tarde, por ahí, pero nosotros no nos informábamos con un diario nacional. Por ahí sí esperábamos la revista, el Anteojito, el Villiquen y todo lo que llegaba, digamos, semanalmente. Pero no nos informábamos por un medio, digamos, nacional. Era más local, y lo nacional, ya reitero, te entraba por Radio Colonia, que en ese momento tenía una potencia impresionante y entraba como un chifle. Y después ya mi experiencia, cuando yo empecé a trabajar ya en el 83 en Buenos Aires, en los distintos medios, claro, ahí sí uno ve que desde los medios porteños se ignora mucho lo que pasa en el interior. Por suerte eso hoy ha cambiado, y por estas cuestiones que ustedes contaban, de lo que pasa aquí en La Plata, de estos medios, uno se va informando. Entonces tenés la posibilidad de acceder a la información de lo que pasa aquí a través de Infocielo, o de las páginas, o del Twitter. Entonces uno se nutre desde un medio nacional de lo que pasa en el interior del país, o de pronto, a través de hoy por hoy las redes, impresionante, porque vos estás haciendo un programa de radio en la primera mañana, y ya en el Twitter te está escribiendo un tipo, no sé, de Jujuy, te dice acá hay una inundación tremenda, entonces al instante ya te estás enterando, y ahí sí uno recurre ¿a quién? A la radio o al periodista de ese lugar para informarte, ¿no? Ahora, por eso digo que ya me parece que eso ha sido superado, ese antagonismo, que antes sí se veía mucho, ¿no? El periodismo del interior. Yo siempre digo, de mi experiencia personal, que el periodismo del interior no tiene nada que envidiarle al capitalino, y en algunos casos es superior en formación y en cuanto a la consistencia periodística que se logra, ¿no? Por esto, porque uno se nutre de otra forma, te formás de otra forma, vivís haciendo en el mismo medio todos los elementos que tenés que hacer. Entonces yo siempre digo que el periodismo del interior no tiene nada absolutamente que envidiarle al periodismo de la capital federal. Me parece que está superado hoy el día esa posibilidad que sí había en el pasado, ese antagonismo entre periodismo y el interior, y que hoy, las redes, el surgimiento, reitero, de estos grupos sólidos, que bienvenidos son, también ayudan a que uno a nivel nacional esté informado y recurrís permanentemente a este tipo de información, ¿no? Mariano, tu reflexión a propósito de este tema, secretario de Medios de la provincia. Bueno, muchas gracias. Gracias al Grupo Cielo y gracias Gato, gracias Eduardo, Vero, Totó. La verdad no soy muy amigo de estar en programas de televisión ni en charlas con público, siempre preferí, digamos, el ámbito más privado.
La verdad que cuando supe el título de la charla al principio me pareció, no fuerte, pero como algo que yo entiendo que de alguna manera está superado. Y dije, bueno, me parece interesante y aparte un gustazo estar con tantos amigos. La verdad, yo soy de los que considera que la gente en general, la gente, la de acá y la de todos lados, se informa por el medio local. Digo, como para ir un poco más de lleno y tomando un poco lo que vos decías, Gato. Yo pienso que digamos, más allá de la identidad bonaerense, de lo cual también se habló hace un momento, no existe para nosotros, y lo tenemos de alguna manera estudiado, el bonaerense como tal. Está el nicoleño, el sanisidrense, el quilmeño, pero la identidad bonaerense como tal no está desarrollada en la gente. Y eso hace que muchas veces al momento de la búsqueda de responsabilidades, la figura del gobernador de alguna manera no esté muy visible. Y eso ha pasado bastante en los últimos tiempos. Como les decía, yo creo que estoy convencido porque más allá de ese tamaño inmenso de la provincia de Buenos Aires, de lo cual hablaba Totó también en un momento, y decía en algunos lugares hay inundaciones, en otros hay sequía, y yo le agregaría incendios, que fue lo que nos pasó a principio de año. Es decir, esta es una provincia muy grande, muy diversa, muy desigual, donde la gente se informa fundamentalmente por el medio local. Así lo entiendo yo. Y bueno, entonces creo que de alguna manera es posible trazar una línea para ver, bueno, dónde se informan por lo local, porque en Berazategui lo que se informa por lo local es realmente muy chiquito. Seguramente en Puan, Saliqueló, Tres Lomas, Pellegrini, al límite con La Pampa, el medio local lógicamente tiene otra inserción, aunque quizás no haga falta ir hasta allá, porque en Mar del Plata o en Bahía Blanca, que son las dos cabeceras grandes, digamos, de la provincia, donde hay 2 canales de aire en cada una de los 5 que hay. La gente también se informa por el medio local, es decir, el noticiero local se ve más que Telenoche. Canal 10 de Mar del Plata, que levanta la señal de Canal 13, al momento del noticiero tiene una parte que es local y es lo que concentra mayor audiencia. Y lo mismo pasa con los diarios y con las radios. Entonces, 2 cosas. Al momento digo, como para ir un poco de lleno al tema, en las campañas políticas, y bueno, ahora en el rol que tengo como secretario de medios del gobierno. La verdad que estamos mirando permanentemente y con mucha atención al interior. Es difícil llegar a todos los pueblos del interior, a todas las ciudades, sobre todo a los pueblos, porque con un esfuerzo es posible, un esfuerzo relativamente mediano, es importante, es posible llegar a un 80% de la provincia, pero para llegar al 20% restante hay que hacer realmente mucho esfuerzo, porque encontramos muchas veces que hay muchos medios locales que están mucho más interesados en reproducir la información local y estrictamente local, y solamente se interesan en lo provincial, en lo que tiene que ver con el gobierno, cuando es algo que los toca muy de cerca, el caso de alguna obra o alguna ruta cortada, un tema de inundaciones. Pero bueno, ahí desde el gobierno, me meto indefectiblemente un poco en el tema, estamos haciendo un esfuerzo grande en el sentido de, digamos, mirando la televisión, mirando la radio, y por otro lado la gráfica, digamos, produciendo material. Sabemos que el interior tiene un tema de restricción, inclusive tecnológica. Las posibilidades no son las mismas, entonces estamos
produciendo materiales que son materiales de calidad, informativos, para poder darle soporte a los noticieros y a los informativos de radio. Y estamos llegando a más de 600 radios de toda la provincia y a la totalidad de los canales. Y lo mismo pasa, se van a encontrar ahora en la campaña electoral, es decir, los candidatos llegan a las ciudades y a los pueblos. Bueno, un poco nosotros desde Cambiemos lo tenemos como una matriz ya predefinida, que es la del vínculo con los medios locales, digo, hacer el esfuerzo, porque el tiempo es uno solo y realmente irse a Patagones o estar todo el tiempo en la provincia, en el interior, no deja de ser un esfuerzo grande en todo sentido, no solo, digamos, de recursos, me estoy refiriendo a las campañas políticas para la presencia. Entonces, bueno, la idea es que cuando los candidatos llegan a estas ciudades y a los pueblos tengan mucho contacto con lo local, porque si no, en realidad no estuvieron. Solamente en la medida que pueden tener presencia en los medios locales, pueden empezar a conocer primero mejor cuál es la problemática del lugar y después empezar a pensar en respuestas. Otro tema que se plantea, y ahora me voy un poco al lado del gobierno, es la necesidad de financiamiento para muchos de estos medios del interior. Bueno, en este sentido, digamos, financiamiento publicitario muchas veces para la subsistencia. Estamos hablando de medios muy chiquitos que tiran muy pocos ejemplares, empresas familiares que buscan retener a sus empleados y no dejar gente en la calle. Y en ese sentido, en todo el interior hubo un esfuerzo grande durante los últimos 2 años. Ahí estamos ampliando bastante el registro de publicidad de la provincia y dando ayuda a muchísimos más medios periodísticos. Y aparte nos empezamos a preocupar bastante por, digamos, en esto de que los medios, muchos están de alguna manera reinventándose a sí mismos. En el interior hay mucha necesidad, sobre todo en los diarios, y mucho interés en ver cómo es que dejan el papel y se van al online. Para ellos es un tema muy importante que aparte está atravesado por un conflicto que nosotros acá en las grandes ciudades no tenemos, que es la conectividad. Hay muchos pueblos del interior donde entrar a la página local es todo un desafío, digamos. Entonces ahí estamos de alguna manera colaborando con ellos en 2 planos. Primero en capacitación para sus periodistas, fundamentalmente porque es un mundo nuevo el del paso al digital y les estamos enseñando a vender mejor el producto. Entonces estamos con capacitaciones que iniciamos el año pasado. La primera la hicimos este año con ADEPA en Bahía Blanca, después hicimos Tandil, Pergamino, días atrás. Vamos a hacer 2 capacitaciones más para editores y para periodistas. Y esto lo complementamos con algo que creo que es importante, que es una línea de crédito específica para los medios de comunicación de toda la provincia de Buenos Aires, para la compra de tecnología. Para la adquisición de tecnología es una línea blanda del Banco Provincia que justamente apunta a esto de darles las herramientas para que puedan repensarse, reinventarse y seguir existiendo, que es lo más importante. Bueno, básicamente era esto lo que quería decirles y bueno, después si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto seguimos hablando. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra reflexión, pensando en esto de la identidad bonaerense y en lo que decía Pablo, probablemente lo que un medio de comunicación debería hacer es transmitir las diferentes identidades, ¿no? Pienso para no tratar de
identificar, valga la redundancia, una identidad bonaerense? No, para mí, porque también pensaba lo que decía el turco de las visitas. Siempre me imagino que hay como dos vías de información. Hay una información o un interés muy nacional, que en este caso tendrá que ver con la economía, con el caso Maldonado. Y después hay intereses muy particulares también, que seguramente si va un candidato o un funcionario a Tapalqué y habla con los medios locales, le van a preguntar por los intereses particularmente de Tapalqué y de la región, pero posiblemente también le pregunte por temas nacionales. Entonces hay como dos planos de la información. Y ahí también, si los medios locales son la vía de información, también hay que ver cómo se informan los medios locales. Ahí también tenés la otra referencia. Y yo la otra digresión que puedo tener, está bien el dato que dice el turco de que el segmento del noticiero local por ahí tiene más rating que el resto del programa. Ahora, también es cierto que eso se masificó con el tema de los de los cables, digamos. En los cables, en cualquier lugar del país, vos tenés los 5 o los 2 o 3 más importantes canales de noticias y nacionales, y también esos están en todos lados. Está C5N, está ATN, está América, y eso también me parece que va marcando, como en todo caso, el goteo de la información. Seguramente hay cuestiones muy específicas. Yo me reía cuando decía el gato, en el diario de mi pueblo había una sección que era viajeros, y era que el señor González había viajado a Luján a visitar a qué sé yo, y era un información. En las radios del interior existe todavía. En los pueblos hay determinada hora que dice lo espero en la tranquera, vaya, todo. Eso es la forma de comunicarse. Estoy llegando en el colectivo de las 9, claro, vaya. Eso es la forma de comunicarse que todavía existe en muchos pueblos del interior. Bueno, me parece que es interesante desde ahí. Y voy de última voy a lo de fondo que tiene que ver con eso. Es cierto que cada uno elige, o creo que cada vez hay mayor accesibilidad, sobre todo con redes y demás, a la información y los medios que uno elige para informarse. También el exceso de información también hace que haya mucha información falopa, que es el gran riesgo que tienen para mí las redes, que muchas veces hay información que está dando vueltas, se instala, qué sé yo. Todos sabemos cómo funciona, incluso a veces propios fake de noticias o de portales de noticias que salen con información circulando, y eso también es como un trabajo adicional que en todo caso aparece a la hora de revisar la información. Y lo de la identidad, para cerrar, por lo menos esa parte, claramente la identidad se construye de pedacitos. Ahora, el turco medio que confirma la idea de que es difícil la construcción del bonaerense. De hecho, por ahí hubo una identidad bonaerense, casi que el término bonaerense es de los años 90 de Duhalde, cuando arma la bandera bonaerense y demás, sino como que no había una identidad particular. De hecho, los porteños decían que era de provincia, que uno era de provincia, no era de capital. Entonces me parece que también hay toda una cuestión un poquito más compleja con eso, que no digo que sea inevitable, posiblemente hay que renunciar a una sola identidad bonaerense, sino a varias identidades o a la suma de todas esas identidades. Sí, también una cuestión a lo que recién se planteaba. Me parece que se puede ir construyendo como una cuestión y una reflexión sobre la identidad o no de la provincia de Buenos Aires, o cómo es en todo caso. Pero sí me parece, insisto con esto, nosotros todo el tiempo, más allá de intentar, obviamente como es un discurso un poco nuevo, y a veces también si no lo sobreexageramos, digamos, primero tenemos que creer nosotros, los que hacemos QM, para después poder trasladarlo o convencer al resto. Pero me parece que en ese camino hay señales, insisto, que van mostrando la necesidad o la pertinencia de que haya un canal bonaerense. Déjame decirte una cosa. Sí. Que para mí el gran karma que han tenido los medios nacionales con temas bonaerenses o temas del interior, que en general siempre hay como una mirada un poco exótica. Claro. Es decir, yo cuando empecé a trabajar en ámbito financiero fue porque se armó una sección que se llamaba Ámbito Nacional, y el leitmotiv de la sección era hablar desde las provincias, porque si no, el planteo que hacía en ese momento Ramos, que era el dueño, decía, solo se habla de una provincia cuando hay un crimen, cuando hay un gobierno que se cae o cuando hay un drama de alguna naturaleza. Naturalmente eso es también lo que es informativo. Obviamente, la información, el viejo chiste del perro
y el hombre, pero eso es lo informativo. Posiblemente lo que pueda lograr, y eso yo creo que lo ha trabajado bastante QM en ese sentido, ha sido construir más desde la preocupación o el interés desde la provincia y no mirado desde otro lado como una cosa exótica. Comparto lo de el gato que dice que tenés información de todos, hay muy buena calidad y tenés información de todos. Ahora, posiblemente el enfoque muchas veces desde lo bonaerense sea mucho más interesante abordado, como vos planteabas los casos ahí de Montremoso y demás, que a veces el caso porteño se toma como un detalle medio exótico, como una cosita, como una locura, como un tema medio menor. Pero ahí está, esa era la observación. No, sí, no, cortito igual. Era esta situación, digo, obviamente que no, me parece que habría que pensarlo como una cuestión de convivencia, que puede convivir un medio local, puede convivir un medio provincial y un medio nacional. No, digamos, la idea no sería que uno reemplace al otro y todos como aportar, digamos, a una construcción en todo caso o a lo que es el caudal informativo que alguien puede recibir obviamente durante el día, más allá que cada vez es menos. Pero me parece que hay, insisto, instancias que todos los días nos dicen, bueno, sí, es necesario que haya un canal bonaerense porque son cuestiones que tienen que ver o intereses que trascienden a la provincia, pero que verdaderamente no tienen nada que ver con Capital Federal. Pasa, insisto, con la cuestión de la legislatura, si bien a veces parece bueno que no tenga que ser tan trascendente, pero puede haber una sesión o puede ser una discusión de un presupuesto. Si no hay un canal bonaerense, ¿quién cubre eso? Digamos, porque la verdad que para Capital es chico. Para Capital, para un medio nacional, a veces son cosas que son chicas, son pequeñas. No van a traer un móvil en vivo o van a traer cámaras, salvo que se esté aprobando otra vez como la cuestión de la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, que es un dato, y volvemos ahí a lo curioso, en todo caso, ¿no? Pero digo, para cuestiones que no son espectaculares, pero que tampoco son tan chicas, digo, me parece que hay un nivel de interés que va en lo provincial. La otra vez nos pasó que estaba el intendente de Rivadavia, Reynoso, y él había salido de tener una reunión con Frigerio, y bueno, pasó por La Plata y lo contó en QM. Digamos, hay un nivel de información que obviamente que iba a servir para su distrito, pero también tenía que ver con lo regional, con su disputa con Villevas, con Trenquelauquen, con lo que tiene que ver con las inundaciones. Entonces, insisto, digamos, hay un nivel, hay como una parte donde para Capital o es chico o es lejano o no tiene importancia, y para los medios locales, bueno, también está como un poco lejos, y me parece que ahí es donde todo el tiempo intentamos convivir, que es difícil, pero que está porque además una cosa, Totó, la cuestión de los municipios, el municipio tiene, si la provincia tiene facultades recortadas versus la nación, el municipio casi no existe frente a la provincia. O sea, la capacidad de modificar el día a día a veces de los intendentes es mínima con respecto a lo que sí puede hacer el gobernador. Por eso me parece también que por ahí podemos buscar algo. Obviamente que es muy complejo, pero insisto, quizás en el día a día nos damos cuenta o hay como datos de la realidad que dicen, bueno, los medios bonaerenses tienen su razón de existir, porque la verdad que hay cosas que para Capital no están y para un municipio es chico. Por ahí tiene que ver con la selección de la información, ¿no? Ahora te pregunto a vos, Gato, la agenda informativa. Digo, bueno, la agenda informativa de un medio que pone el acento en la provincia de Buenos Aires probablemente sea diferente o alternativa. Sí, yo insisto en esto. Me parece que pretender tener un medio, como insistís vos tanto, a nivel de la provincia, me parece que es demasiado. Reitero en esto, cada cual en cada pueblo se informa, busca un canal hoy de noticias para informarse o busca una radio, pero me parece que hoy por hoy además la sociedad ha madurado mucho, ha crecido mucho, ya analiza desde otro punto de vista, por suerte no toma al periodismo como la verdad revelada, produce también mucha crítica sobre lo que se va produciendo, hay otra mirada, ¿no? Hay otra búsqueda de información y por eso me parece que lo local siempre va a subsistir, y va en etapa, ¿no? Local, provincial, nivel nacional, y el que tiene interés de informarse a nivel nacional busca un cable de noticias y se informa al instante de lo que está pasando, ¿no? De todos modos hay sensaciones, como decía Totó, ¿no? La gente que vive en el interior, donde ocurre un delito una vez al año y sin embargo siente la inseguridad.
Y pero ahí se lo va a ir a reclamar al policía o al intendente, Claro. no lo va a ir a reclamar al presidente de la nación, se lo va a ir a reclamar a quien tiene la posibilidad de reclamarla en el momento, que es el intendente o el jefe de la policía. Bueno, podemos abrir el debate, si les parece, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna otra reflexión. Bueno. Te voy, te voy a acercar el micrófono. Sí, pero no te vamos a escuchar. A ver, yo quisiera, sobre todo los que hacen periodismo en Capital Federal, que son los periodistas primero, creo que estamos todos de acuerdo que las barreras se borraron, sobre todo con las redes sociales. Ahora, el planteo es la construcción de la agenda periodística. Yo soy de Tapalqué, donde vos llamás a un remis y le decís, mandame un auto a lo del Chino Ruiz. Y la verdad es que un día llegué a mi casa y estaban todos discutiendo en la mesa de la barbaridad de Uber. Porque cada uno de todos los medios porteños estaba obsesionado con ese tema y era maravilloso y para ellos les resultaba extraordinario hablar de ese tema. Y entonces termina ocurriendo en el interior de la provincia de Buenos Aires que hay medio como una colonización en términos del contenido periodístico, y por eso yo no comparto lo que dice el Gato, que no debe haber, por supuesto que no lo comparto además por una cuestión de pertenencia, un canal como QM Noticias. Hay como una colonización de contenidos. Tapalqué es famoso, yo hablo de mi pueblo, ¿no? Tapalqué es famoso porque un pibe se equivocó y resulta que terminó amenazando a un ministro candidato, y no porque hace 2 meses están los campos totalmente inundados de agua. Esa es la diferencia entre el periodismo de Capital Federal, que me parece a mí debería plantearse como discusión, como debate, la construcción de la agenda periodística. Y entonces la pregunta es, Gato, Totó por ahí es un poco más específico en términos estrictamente políticos, pero Gato, vos sos el conductor de la primera mañana de una radio y todo el mundo entiende que a esa hora en radio generalmente se intenta hacer un programa más abarcativo de lo estrictamente político, más allá del peso que todos sabemos que tiene la política. ¿Cómo le prestás atención? Porque si vos querés, lo que sí hay que terminar como barrera es esto porteños bonaerenses. En realidad yo creo que eso es un problema que tiene que ver con toda la República Argentina. La Argentina, el interior no se siente representado. Es imposible eso. Es imposible. Fíjate si vos tenés que ocuparte en un programa a la primera mañana de cada pueblo de la Argentina. Bueno, esa es otra ¿Cómo discusión. lo haces? Bueno, no podés. Perfecto. Por eso digo yo, ahí está la realidad local. Al tapalquense le va a interesar lo que le pasa ahí. Ahora, si le interesa en la mesa familiar hablar de Uber, porque no tienen Uber en Tapalqué. Como bien decís vos, llaman al remis, le decís venía lo del Chino Ruiz, está y no tiene problema de Uber. En todo caso, es un problema del tapalquense que se preocupa por el Uber cuando se tiene que preocupar si tiene la rueda en condiciones el remis de la esquina. ¿Entendés? Es imposible. Del problema de las inundaciones, claro que sí nos ocupamos cuando ocurre un drama como está ocurriendo en este momento o como ha ocurrido en el pasado, porque no es un problema del momento, que es un problema históricamente que tiene la provincia de Buenos Aires por obras que no se han realizado. Entonces, claro que te ocupás, pero también es un problema lamentablemente reiterativo. Y te ocupás aunque te guste o no te guste. Y yo no me considero, te reitero, porque yo soy del interior y cuando me tocó empezar en los 80 a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, me tuve que abrir por peso propio porque no tenía padrinos y por lo que yo valía. Entonces, ahí, digo, también cada realidad se va reflejando. Y bueno, y vos lamentablemente te vas a ocupar de un problema del interior cuando es noticia o por un hecho policial o porque, no sé... en Mendoza la novia atropelló al rugbyer y lamentablemente es así. No tenés posibilidades de cambiar esa agenda. ¿Qué tal? Vamos a discutir toda la mañana con el panza verde, me parece. Porque me parece que la cuestión es política. A mí me parece que plantear un canal de noticias bonaerense es una actitud realmente autonomista, digamos, que recoge toda esa tradición política que tiene la provincia de Buenos Aires y tal vez... Yo no estoy en contra del canal, ¿eh? Digo que tal vez... No sé por qué tomaron eso.
No estoy hablando específicamente de tu No, posición. porque él digo. decía que yo estaba en contra. No estoy en contra. Me parece que... Pero Yo coincido no- con lo que decía Ibáñez y Mariano, que con la inmensidad que tiene la provincia de Buenos Aires, y hay con las realidades diferentes que habrá en esta provincia, y bueno, por ahí tal vez es como demasiado ambicioso, ¿no? A eso era lo que iba. Insisto, más allá de las posiciones, digamos, y un poco lo decía en joda, esto de recoger tradiciones del siglo XIX, ¿no? Pero me parece que se reproduce en el sistema de medio las inequidades que tiene el sistema político. Y si la política argentina la dirigencia política argentina no debate seriamente, digamos, un sistema federal, un rol del Estado central que permita ciertos grados de desarrollo en el interior del país, la provincia de Buenos Aires entrampada en esta situación que bien relataba alguno de ustedes ahí en relación a la falta por ahí de capacidad de creación de liderazgos, que yo creo que no es un problema de identidad, yo creo que es un problema de diseño de país. Un país que tiene concentrado casi el 40% o el 50% de la población en 200 kilómetros cuadrados. Los que somos de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, porque tampoco en el conurbano, digamos, la pertenencia es tan clara, porque es una población aluvional, digamos, que vino de distintos lugares de la República, que está en permanente dinamismo, esa construcción, nunca se termina en definitiva de poder objetivarse, digamos. En definitiva, a mí me parece que el debate mediático tiene que ser acompañado por un debate político, que me parece que es la idea de este encuentro, ¿no? Es un poco advertir sobre la necesidad de debatir, digamos, integralmente los medios y la política, ¿no? Sí, para mí evidentemente es político, pero tiene que ver con la construcción de la centralidad política y es medio inevitable. Eso es antiguo y no sé, más que desde lo mediático me interesaría que se discuta la construcción política o el federalismo desde otra cuestión, ni siquiera desde lo mediático, sino desde los intereses y las preocupaciones y las acciones de gobierno. Me quedé también con lo de Albino, con el tema del flaco de Tapalqué, que además estuvo cruzado porque también tenía el detalle atractivo de que pensaba que era un novio de la mujer. Había un poco de morbo, que también el morbo le daba ese dato, le dio un poquito más a ese episodio de los mensajes a Bullrich, que lo convirtió también, que tiene que ver con información de fondo, con información un poco más más de color, digamos, de espectáculo, en ese tono que a veces también es la otra batalla que tenemos los medios o que tienen el periodismo en general. Y es cierto, lo que vos decías de Uber es lo que más o menos nos ocurría con el tema de la inseguridad, que a todos está ocurriendo en el interior. Ahora, la centralidad informativa también es muy difícil romperla. Es romperla porque también vos tenés una oferta. ¿Cómo haces? ¿Achicás la oferta? ¿Qué decir? Que en Tapalqué no se hable de Uber. ¿Cómo resolvés? Si vos tenés en teoría que tu familia, que estaba hablando de Uber, tenía un montón de temas para hablar. No era que estuvieron todo el día, le dijeron, che, usted tiene que hablar de Uber hoy. Tenía un montón de cosas, podía hablar de otras cuestiones. Había una oferta. Quiero decir, estamos hablando siempre de la historia de la oferta informativa y se supone que había oferta nacional, regional y local para llegar a ese tema. Yo voy a cerrar por lo menos esta parte. En algún momento, haciendo un programa de radio en La Cielo, estaba por ahí Strelitzky, creo que se fue, lo hacíamos con Strelitzky y con Bardón, y en un momento nos dimos cuenta, todos los días, creo que era el 2001, todos los días había problema con aerolíneas. Y todos los días nosotros acá hablando a las 7 de la mañana de aerolíneas. Y llegamos a la cuenta, después buscando estadística, creo que el 3% de los argentinos hablaba de aerolíneas y nosotros nos dimos cuenta que era un tema que era sin ningún sentido que nosotros estemos hablando 3 horas de aerolíneas.
que no salían los vuelos de aerolínea y demás, pues imagínate, hoy vuelan creo que 500.000 personas por año. O sea, muchas veces tiene que ver con eso, de la agenda. Ahora, es imposible evitar los temas de la agenda. En todo caso, lo que tenés que hacer es hacer una agenda más atractiva, o el desafío de los medios regionales y locales es generar temas que sean más interesantes o más vendibles, que en todo caso que terminen tus familiares hablando del tema Uber. Pensaba a vos, Mariano, que trabajás en medios de la provincia de Buenos Aires, probablemente no sea una contradicción, probablemente sea una complementación, ¿no? Los medios nacionales, que bueno, obviamente difunden temas de interés nacional y probablemente el Uber, aunque no llegue a Tapalqué, es un... El remis es Uber. Bueno, pienso que probablemente el planteo que tengamos que hacer es que es necesario que exista QM como un canal de la provincia de Buenos Aires, que existan los medios locales, los medios nacionales y aún los medios porteños. Todos como una complementación, digo, ¿cuál es la mirada del gobierno de la provincia? Por supuesto nosotros estamos a favor, pero no de ahora, de que existan más medios y de que siempre haya más voces. Ahora estaba pensando inevitablemente, Totó, Eduardo, el Gato, todos trabajan en empresas. Y en un momento esas empresas venden y tienen que ser rentables y tienen que dar información. Entonces, por eso, cuando me diste el micrófono sabía que iba a terminar diciendo esto. Esto dispara también otro debate, porque ¿cuál es realmente el ámbito de incumbencia de esa información? ¿Hasta dónde llegar? ¿Cuánto cubrir del ámbito local y cuánto cubrir del ámbito nacional? Entonces me parece que hay distintas variables, pero lo que no hay que perder de vista es que se trata de empresas que tienen que ser rentables. Y lo rentable o no rentable es por el ingreso de publicidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto. Sí, yo quería, en esa línea, ¿cuánto cambiaría si se lograra el viejo anhelo, que ahora parece que está más cerca que nunca, de que la provincia recupere puntos de coparticipación? ¿Cómo impactaría esto en lo que vos decís, en la cuestión del financiamiento de los medios? Porque también hay medios precarios, con menos recursos, con menos llegada y con menos impacto en la agenda, porque la provincia tiene menos financiamiento, tiene menos plata, es una provincia empobrecida, que genera mucho movimiento económico, pero no recauda en función de ese movimiento económico, y me parece que eso tiene un correlato en los medios también. Sí, los medios son expresión de las sociedades donde están, digamos, y eso ocurre acá, en La Plata, en cualquiera de las ciudades del interior. A mí me parece que eso, digamos, como dije antes, está bueno que haya cada vez más medios, pero me parece que los medios son empresas que tienen que tener ajustado un plan de negocios, y eso está muy vinculado con la información que difunden. Y el ámbito y la potencia que tienen las radios y la circulación que tienen los diarios o los semanarios. Entonces me parece que eso forma parte de un gran plan de negocios que los medios tienen que definir para saber cuál es realmente el alcance que tienen que tener para poder ser una empresa rentable. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, iríamos cerrando, si les parece, si están de acuerdo. Les agradecemos muchísimo. Tenemos otra pregunta. Sí, la última. No, en realidad, decir también del otro lado digamos, de las empresas y los intereses, y un poco con lo que decía Eduardo y Mariano con el tema que son complementarios. Yo y algunos colegas que están acá trabajamos en la construcción de la noticia desde otro lugar para que lleguen a los medios. Y no tengo tantas décadas en el periodismo, pero no hace muchos años atrás la noticia que se generaba desde acá, desde La Plata, incluso desde la provincia, no pasaba el peaje, como digo yo, de Hudson a los medios nacionales. Y hoy sí pasa, con un poco de creatividad, con esto bueno, que Tapalqué se habla de Uber. Nosotros desde Tapalqué o desde Junín o desde La Plata tenemos que llevarla a los medios nacionales, quizás con la construcción de una especie de que sea vendible o que un dato sea vendible. Para nosotros, en la provincia de Buenos Aires, la empresa QM nos vino bárbaro.
desde el lado de la construcción de la noticia, porque en la legislatura no pasaba nada si no son 2 o 3 leyes en el año, y el medio nos dio esa visibilidad como para poder construir o que se haga noticia y que salga. Pero para mí son complementarios y no hay una barrera, simplemente medir lo que es noticia y lo que es no, más allá de lo que es una barrera entre lo que es porteño y bonaerense. Y también un poco de hacerle un poco de vendible las noticias que nosotros ponemos en una gacetilla, que por ahí puede ser institucional y son muy parecidas todas. Eso nada más, esa consideración. Pero yo ahí voy a diferir con vos. ¿Sabes por qué? Me estaba acordando ahora. En los 80, cuando yo empecé a trabajar en Canal 13, hasta los 90 había más de eso. Porque, por ejemplo, el canal tenía un corresponsal permanente acá en La Plata, que ahora no me acuerdo cómo era, uno muy famoso, que todos los días mandaba. Cuando se hacía en había era famosísimo el que estaba acá, el corresponsal, no me acuerdo era el nombre. Sí. Y bueno, pero ahora la experiencia, ¿viste? Y cuando se armaba, me acuerdo, Realidad Noche de 87, que había toda una disposición informativa diferente a lo que es ahora, porque ahí tenías la cuota de salud, la cuota de política, se armaba por tercios el noticiero. Tenías también el bloque dedicado a las noticias que pasaban, que enviaba el corresponsal de La Plata. Y eso se perdió después con el tema de la globalización. A partir ya de los 90 o llegando a los tiempos actuales, ya fíjate vos que como las radios en la capital federal perdieron a los corresponsales que antes tenían en Casa Rosada, en los ministerios, eso ya se perdió también en los canales que tengan corresponsales en el interior del país. Fíjate, Gato, perdón, te interrumpo porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Fíjate que queda claramente marcado que en realidad no se perdió, es una estrategia, es una decisión, porque el corresponsal existe. La Plata tiene corresponsales, todos los medios nacionales, muchos de los que estamos acá hacemos periodismo y muchos hemos estado mucho tiempo trabajando en sala de canal de televisión, sí, ¿no? Que al canal de televisión que tenía un corresponsal, ¿no? Sí, me parece que por ahí algo que no se llegó a tratar, que tenía que ver con el tema de la difusión de las noticias a través de las tecnologías, ¿no? Se habló mucho en su momento de el debate entre Brancatelli y Vidal en Intratables, pero todos sabemos que esa difusión fue ampliamente, tuvo un rating tremendo en redes sociales. Entonces digo, a los medios tradicionales, les pregunto a Totó y al Gato, ¿se les está perdiendo por ahí un poquito esa audiencia que hay ahí o es algo que ustedes tienen en cuenta? Te voy a dar un dato, perdón, ¿no? Que Me gusta porque agarrás así. No. El debate, que en realidad no fue un debate, fue una pregunta y una respuesta, tuvo repercusión, pero, digamos, Vidal venía de hacer un cierre, por ejemplo, que había medido 60 puntos de rating, e Intratables midió 6,5 puntos. Tuvo mucho redes, en YouTube tuvo casi 2,5 millones de vistas, pero no deja de ser la mitad del rating que había medido el cierre de la campaña. Lo que generó fue conversación en la gente. No es un tema de rating, es un tema de conversación, de que generó otra cosa en la gente. ¿Intenta generar una tapa de un diario, digamos, en ese caso? En todo caso, ahí estuvo la astucia del turco que supo utilizar ese hecho y darle difusión ampliamente políticamente. No, yo creo que como dijo Ibáñez, yo al menos soy muy cuidadoso del manejo de las redes. Muy cuidadoso, porque así como ayudan hay mucho pescado podrido y no se rectifican, y hay muchos anónimos en las redes. Yo no le presto atención mucho a lo que ocurre en las redes. Y además muchos han cometido errores garrafales por guiarse en lo de las redes, ¿no? A las redes hay que tomarlos con mucha precaución, con mucho cuidado. Tenés que saber bien de dónde viene la información, hay que chequear mucho, porque si vos te agarrás de lo que viene en las redes,
y enseguida te podés engatusar, la verdad te engatusan fácilmente. Y la verdad que yo creo que hoy también lo que está en cuestión es la credibilidad del periodismo, y las redes ayudan mucho a que se pierda credibilidad a través del periodismo, ¿no? Yo creo, al respecto ese, me parece que los medios están todos migrando al tema redes. Están claramente migrando. Cuando yo decía hoy que me da la impresión que un día de programación se sintetiza en 4 minutos, es eso. Los propios medios están diciendo cuánto duró el el programa de televisión del Gato. Hubo 3 declaraciones interesantes, 3 intervenciones, y la termina sintetizando el propio medio, sacando estas 3 declaraciones que son declaraciones de clip de 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos. En definitiva, terminan siendo los propios medios los que se adaptan, más allá de tener una locomotora, como es un canal todo el día funcionando, a lo que es más taquillero, a lo que vende. Creo que el tema Brancatelli y Vidal fue eso, digamos. Fue un tema absolutamente exitoso desde ese punto de vista, pegó muy bien y funcionó. Ahora, a veces te sale, no siempre funciona así, muchas veces hay intención de instalar un tema en el trekking, hacerlo andar, convertirlo en tema de conversación, como decía el Turco, y no funciona. La migración está, yo creo que está en todos lados. La migración está en todos ya mirando ese sistema, porque es el sistema que viene. Ahora lo que pasa es que no se sabe hacia dónde va, porque tampoco sabés si lo que es redes ahora va a ser lo que va a funcionar dentro de 2 meses. Para mí, dentro de 2 años, para mí la novedad más potente es el tema del fin del zapping, que es lo más complicado que van a tener los canales de aire todavía, sean nacionales o sean provinciales o sean locales. Es que cada vez uno se va acostumbrando más a consumir lo que quiere consumir y tiene la posibilidad de consumirlo. Entonces vos querés, qué sé yo, quiero saber qué dijo hoy Vidal en televisión, y en YouTube, en el Smart, ponés YouTube y ponés Vidal. Y encontrás declaraciones de Vidal o lo que dijo el Moco Fabini o lo que dijo cualquiera, digamos, lo que pasó en Intratables. Y ya es más selectivo, no solo tiene que ver con redes, sino es más selectivo el hábito del consumo, y vos podés elegir, no te pones a ver en HBO y en Max a ver qué película hay. Si tenés la posibilidad de elegir esas mismas películas o películas peores. Y además ahí entre los mismos medios me parece que hay una competencia, porque por ejemplo, así como el rating de los canales de la televisión por aire va perdiéndose y pierde ante Netflix y no las audiencias de los canales de cable. Nosotros este mes hemos logrado, por ejemplo, estar arriba de Canal 9 y de América en los promedios. Esto nunca había ocurrido. Y en este mes que pasó, después de las PASO, estuvimos arriba de Canal 9 y de América, obvio de la televisión pública. Y el canal está quinto sobre arriba de América y de los 5, 2 y son después, porque sí, está KTN y nosotros estamos ahí. 2 de cable. Exacto, 2 de cable. Y de noticias. De noticias también. Por eso que es importante, porque cuando dicen pierde interés la gente, y la verdad que nunca se habían producido esto. Y otro tema, la radio, que te vienen pronosticando la muerte de la AM desde hace años. La AM está cada vez más potente y yo creo que cada vez vamos a tener más potencia. Y me parece que esto sería bueno el tema para el año que viene, con la vuelta de que va a haber que pagar fútbol, mucha gente va a volver a escuchar el fútbol en la radio, porque no va a tener muchos la posibilidad de pagar el fútbol por cable. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo desde que estoy pronostican la muerte de la AM, y la AM hoy está con una potencia impresionante, realmente, y con una actualidad impresionante. Gustavo, de tu libro, hace una referencia, porque sé que lo estás lanzando en estos Sí, días. tengo por suerte 2. El año pasado hice Intrigas, Alianzas y Traiciones, que justamente quise hacer una síntesis de todo lo que viví desde el 83 hasta diciembre del 2015, con, bueno, un poco contando el detrás de cámara, de escena, de todas las entrevistas con presidentes, de dirigentes políticos, con formaciones de espacio, de lo que me tocó vivir. Y el que estuve lanzando ahora en julio, Macrismo Explícito, que bueno, sí habla de este año y medio de poder de Macri y cómo cambió, digamos, la conformación del poder en la Argentina, cómo cambia también Macri su forma de gobernar desde cuando era jefe de gobierno porteño a presidente, cómo influye su aspecto psicológico en la presidencia de la nación y en la formación del Macri presidente. Y
Y también un poco, bueno, el rol de la oposición en este año y medio, cómo se ha conformado, los papeles que Macri le asignó a Massa y Stolbizer en un primer momento, que intentó también ponérselo a Scioli, pero con resultado negativo. Y bueno, después un poco todo el repaso de lo que fueron casos resonantes como Correo Gay, Avianca, Panama Papers, bueno, todos esos temas, Ya ¿no? en su librería amiga. Sí, está en todas las Bien. librerías. Bueno, claro, y en ebook. Bueno, muchísimas gracias por Gracias a participar. Les ustedes. reitero los certificados y bueno, ya los está. No bombardeen Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, punten mamos escuchando a Claire.